Hola a todos, hoy tenemos un tema sobre polémica arbitral, un tema bastante caliente eh, y que ha sido muy trascendental en esta última semana. Hoy hablaremos sobre polémica arbitral, sí, la polémica arbitral en la que se ha visto eh, como perjudicado, podríamos decir, el Fútbol Club Barcelona en dos partidos, en dos jornadas eh, consecutivas. Hablamos de la semifinal del partido de vuelta de Champions League en San Siro, en el Giuseppe Meazza, allá en la ciudad de Milán, el enfrentamiento que tuvo contra el Inter de Milán. Hablaremos sobre las polémicas arbitrales de esa noche, así como el partido de este fin de semana en el Superclásico ante el Real Madrid. Que hubieron muchas, hubieron bastantes. Así que hablaremos sobre ello. Así que vamos hacia allá. Antes de comenzar, eh, estos son criterios también bastante personales, pero basados objetivamente en el reglamento. Así que no me invento nada, no es que voy a inclinarme por una camiseta o por los colores, sino por objetividad y por lo que se dice en el reglamento, nada más, ¿de acuerdo? Y esto no es una opinión, sino un comentario muy personal de lo que he podido observar, porque para nadie es un secreto que los audios del bar tienen lo suyo y también dan mucho que hablar. Y voy a hablar sobre eso al respecto, porque ya los audios ya están, ya cualquier persona los puede escuchar y puede tomar su propio criterio, su propia opinión, su propio análisis. Bueno, yo voy a dar el mío, porque me parecen algo curioso. Cuando yo escucho el audio, porque voy a hacer un versus entre lo que se pueda entender en el audio del partido de Champions versus el de la Liga, podemos ver ciertas diferencias. Como número uno, en el audio que escuchamos en la semifinal de vuelta en la Champions League, en el partido Inter-Barcelona, a mí me da la sensación, ojo acá, es que a mí me da la sensación, esto no es subjetivo, esto sí es subjetivo, a mí me da la sensación de que hay como una diferencia de opiniones entre el videoarbitraje y el árbitro central, ¿cierto? Entre el VAR y el central hay como una diferencia de opiniones en las mismas jugadas. Vamos a dar el ejemplo. Vamos a dar el ejemplo del. Vamos a ver. Del penalti. Del penalti que no sancionan. Que no sanciona el árbitro a Yamal. En la falta que le cometen a Yamal en el segundo tiempo. Cuando el partido va 2-2. En esa jugada, si se acuerdan, se producen dos contactos. El árbitro pita penal, el árbitro pita penalty, casi inmediata. Pero el VAR interviene. El VAR interviene y da su propio criterio. Da su propio criterio. Y el árbitro, el central en este caso, pues va a ver, ¿no? El video como tal para ver. Pero podemos ver que hay diferentes criterios entre uno y otros, ¿no? Un árbitro dice esto, otro dice el otro. Me parece que no sé si es que quieren ponerse de acuerdo cuál es la falta que pitan.
o que quieran pitar si el primer contacto que es fuera del área contra el segundo contacto que es dentro del área. Porque los del VAR están convencidos que si es así, o sea, de que el segundo contacto se está dando, pues debería pitarse como penalti. Parece que esa es la inclinación de los videoasistentes. Mientras tanto, el árbitro, cuando ve esto, pues ignora eso y o sea, se retracta. Se termina retractando del penalti que había pitado y toma como primer criterio el, la primera, el primer contacto. ¿Quién tiene razón? Ya eso lo veremos más adelante. Pero nada más quería comentar ese ejemplo porque en este partido en particular las decisiones entre los videoasistentes y el central parecían estar siempre con criterios distintos, ¿no? Yo digo esto, tú dices esto otro. Incluso lo mismo con el penalti de Lautaro. ¿Ves? Entonces es como que no estaban alineados. Ahora, en el clásico de este fin de semana entre Barcelona y Real Madrid, más bien vemos todo lo contrario, que cada vez que intervenía el VAR para asistir al central, me daba la sensación que lo hacían de una manera para estar ambos de acuerdo, para estar ambos alineados o para respaldarse uno al otro. Esa es la sensación que me dio a mí, para respaldarse uno al otro. No tanto para ver criterios distintos, como sí ocurrió el miércoles, sino para alinearse y respaldarse uno y otro. Que cualquiera diría, está bien, ¿no? Para eso están. Pero sí deja mucho que desear. Y pongo como ejemplo a ese argumento que estoy comentando, la jugada del penalti, de la famosa mano de Tchouaméni, que tal vez es la más polémica. Aunque claro, la de Fermín para mí es más polémica todavía, pero está la mano de Tchouaméni. ¿Por qué digo que se intentan respaldar? Porque el VAR, de una manera curiosa me parece, le dicen al central, es que no tenemos más cámaras potentes. Algo así dicen en el audio, ¿no? O sea, mostrando las menos claras para asistirle al central. De cierta manera, respaldando con lo que le están ofreciendo la videoasistencia, respaldando la decisión del árbitro. El árbitro dice, sí, la mano, los brazos están en manera natural, dice el central, y listo. Y ya está. Y los bioasistentes, pues, no dicen nada, no le contradicen, ni siquiera le dicen el criterio que hay un remate que va directo a marco, no le dicen nada. De hecho, nada más le muestran dos ángulos y con eso es suficiente y la decisión del central y ahí se acabó, ¿no? Eso como por poner un resumen de ese diálogo, en que en este caso no había tanta diferencia de criterios. Si esto hubiera ocurrido el miércoles entre la videoasistencia y el central, me parece que hubiera habido una diferencia de criterios, porque eso es lo que hubo prácticamente en todos los audios de ese día. Mientras tanto, en la Liga Española, bueno, en el Superclásico, vimos todo lo contrario. Era como un respaldo entre el videoasistencia y el central. No sé por qué, pero da mucho que pensar, ¿no? Incluso con la mano de Fermín también. De hecho, ni siquiera hubo en la videoasistencia, es que mira, es que es una segunda jugada. No, solamente dijo, es mano, y listo, ya. O sea, ni siquiera un análisis, que eso es algo que me parece bastante gravísimo, porque si uno quiere pensar que no lo están haciendo con la mala intención de ayudar a un equipo sobre otro,
me parece muy déspota de tanto los asistentes en el VAR como el central o los líneas, bueno, todo el equipo de árbitros, eh, no irse a las reglas, o sea, porque se supone que ellos deben conocerlas, deben manejarlas al dedillo. Y es increíble que en decisiones tan importantes, que para eso es su trabajo, eh, sean tomen decisiones tan a la ligera, sin analizarlas, sin, no sé, eso es lo que esa es la sensación que, que ellos mismos le dan al público. Es la sensación que ellos mismos dan al público. Pero decisiones muy a la ligera. Por ejemplo, la de Fermín me parece curioso que uno, aquí yo como aficionado, diga, pero es una segunda jugada. Y eso no lo vieron. Me parece inaudito. O lo del penal de Tchouaméni, también, que parece un penalti de libro. Pero bueno, ahora sí vamos a comentar. Solo quería dar ese impasse, ese inicio entre lo curioso, entre las conversaciones, entre el videoarbitraje, o sea, el VAR versus el central, entre los dos partidos, entre el que vimos en la Champions League con el diálogo que había en el partido de la Liga, del Superclásico. Bueno, ahora sí, vamos con las polémicas. Vamos al pasado, no tan pasado, vamos al miércoles, al partido Inter-Barcelona, el partido de vuelta de la semifinal de la Champions. En esa noche, la primera jugada polémica que vamos a comentar es el penalti o el posible penalti por mano de un defensor del Inter cuando Dani Olmos remataba. Esta jugada se da en el primer tiempo. En ese momento podía ser trascendental, claramente un penal a favor del FC Barcelona, pero esta jugada ni siquiera se manda a revisar. Ni siquiera se le dice al árbitro, vaya, revisa, ¿no? ¿Qué criterio puedes tomar? O sea, el VAR no interviene. El VAR no interviene. Lo analizaron y no le dieron, como se dice por acá, no le dieron pelota. No le dieron pelota. El árbitro ni lento ni perezoso siguió jugando, que se siguiera el partido y ya. O sea, la menospreciaron, ¿no? No le dieron importancia. Tremendo, ¿no? Que no le dieran importancia a una clara... O sea, yo veo que el remate de Dani Olmos va con intención a marco y es claramente desviada por la mano del jugador del Inter. Creo que termina en tiro de esquina, sí, termina en tiro de esquina. Y ya, o sea, pues que está cambiando la trayectoria. Y eso tenía que haber sido revisado. Sí me queda, yo sí opino que era muy interpretativa, de interpretación. Pero si me baso al reglamento, si el remate va a marco, bueno, no es lo mismo de que estés haciendo un centro, ¿verdad? Y el balón ahí te rebote en la mano o algo así. O sea, es que va hacia marco. Entonces yo creo que tenía que haber sido revisada y no se hizo. O sea, no intervino el VAR. Esa es la primera, ¿eh? La primera. Y me parece que es la menos gruesa. la menos polémica de todas, de estas polémicas. La segunda, el penalti de Lautaro. El penalti a Lautaro, perdón. Como podemos ver, aquí hay una serie de imágenes muy curiosas. El videoarbitraje lo tiene. Incluso tienen la posibilidad, creo que tienen la tecnología de tener incluso un stop motion. Un slow motion. Deben tener esa tecnología de revisar la jugada a cámara lenta. Pero bueno, aquí el VAR interviene y el VAR le dice al árbitro central, si le dicen o no le dicen, ya no me acuerdo,
Ya no me acuerdo. Pero creo que sí, no, yo creo que sí, sí le dicen que los asistentes le dicen que el defensor del Barcelona llega primero al balón. Pero el central se mantiene firme en su decisión de que era penalti. De cabezotas se mantiene firme de que era penal, de que él ve un contacto, un roce, eh, y ya, y lo pita como tal. O sea, aquí vemos el choque de criterios, ¿no? Porque los bioasistentes le dicen que el defensor llega primero al balón y el central de cabezotas dice que no, que se mantiene firme, dice que hay contacto y que es penalti. Bueno, él tiene la última decisión y al final de cuentas fue penalti y significó el 2-0 del Inter de Milán en ese momento, al cierre del primer tiempo. Que el árbitro se mantenga firme, pues sí, pues está bien, pero no, o sea, porque si los bioasistentes están ahí, te están diciendo, mira, yo veo esto, algo que el central realmente no lo está viendo, bueno, en este caso ya lo está viendo en la pantalla, eh, me parece de cierta manera chocante porque el contacto ni siquiera es claro. Sí, el contacto ni siquiera es claro. Pero bueno, está bien. También es una jugada muy interpretativa. Si además él ya había pitado, creo que penalti. Así que se mantiene firme y listo. No hay más. No hay más. Está bien. Le podemos dar el criterio a la duda, en este caso al árbitro, pero ojo, aquí ya vemos que el VAR lo está asistiendo y en este caso el VAR está bien. Estaba bien. Pero el árbitro no. El árbitro no. Pero bueno, el Inter se va 2-0. Y creo que esta jugada ahora sí ya pesa, ¿no? Pesa claramente en el marcador. Le da una ventaja al Inter de un gol más. Y bueno, el Barça ahora tiene que nadar contracorriente contra esta situación. Ahora llevamos el partido, está 2-2. Viene la tercera jugada, la tercera polémica de este encuentro. Es el penalti a Lamine Yamal. Es cierto que la jugada tiene dos contactos. El árbitro de inmediato pita penalti. Pero ahora el error ya no es del central, sino del VAR. La videoasistencia interviene. Yo no sé por qué interviene. Bueno, prácticamente le dan a escoger al árbitro. Le dan a escoger al árbitro para retractarse en una jugada. Para retractarse en una jugada y beneficiar al infractor. Porque esto es lo que termina pasando. Cuando este árbitro, el central, se retracta de su decisión inicial, pues está favoreciendo al infractor. ¿Y por qué lo digo? Porque sí es cierto, hay dos contactos. Hay un primer contacto que es fuera del área, que Yamal como que comienza ahí a tambalearse, ¿no? Para caer. Y luego hay un segundo contacto que es el que termina de botar a Yamal dentro del área. Y aquí es donde yo digo que el VAR comete un error porque al fin de cuentas, al darse dos contactos, no sé para qué el VAR eh, eh, se entromete. Si al fin de cuentas sí había un contacto dentro del área. ¿Ves? Pero se entromete el VAR y hace que el árbitro, suponiendo que no lo hace con mala intención, hay que suponer eso, ¿no? Que no lo hace con mala intención, ve que el primer contacto es el que derriba a Yamal. E ignora el segundo contacto en el área. No entiendo por qué lo ignora, pero lo ignora. Entonces, y él toma la decisión que el primer contacto está fuera, y entonces se retracta y pues pita un tiro libre, en lugar del penalti que debía ser, en mi opinión debía ser. Aquí pasa lo siguiente, que
esta decisión, ¿a quién beneficia? ¿A quién está beneficiando? Pues claramente está beneficiando al infractor, el que está cometiendo la falta. Y más bien castigas al perjudicado, que en este caso era el Barcelona, que claramente un penal es mucho mejor que un simple tiro libre, ¿no? Bueno, yo en mi parecer lo perjudica, y en este caso creo que el VAR pues termina metiendo la pata realmente, pero bueno, el árbitro tomó la decisión y nuevamente hubo un choque ahí de criterios al fin de cuentas, porque es cierto que el VAR interviene, que no debió hacerlo, pero ellos también dicen que le dan a entender que había un contacto dentro del área, que el árbitro ahora lo ignora y toma por decisión el primero, el que estaba fuera del área. Bueno, esta es la tercera gran polémica y creo que es una de las importantes, ¿no? El partido estaba 2-2, podía haber sido el 3-2 a favor del Barcelona, que podía haber cambiado algo, pues no lo sé. La cosa es que la justicia divina, como quieran llamarla, estaba favoreciendo al Barça en los últimos minutos, porque el club blaugrana se va adelante 3-2, o sea, ya está ganando el encuentro. Pero aquí viene la jugada que cambia todo. El empate que marca el Inter sobre la hora, bueno, casi sobre la hora, ¿no? El tercer gol del Inter, el que coloca el 3-3 y el 6-6 en el global en ese momento. Era curioso porque el Barcelona, minutos atrás, por primera vez y única vez en esa eliminatoria, se fue adelante en el global. Estaba ganando 6-5. La única vez que estuvo delante en el marcador y parecía que iba a ser definitivo. Pero no lo fue gracias a esta jugada, donde el defensor del Barcelona pues no puede rechazarla. Pero es que aquí pasa algo. Yo creo que todos observamos en el directo que parecía que el defensor se tropezaba, pero caía de una forma un poco rara. Eso fue algo que a mí me pareció en el momento en vivo, ¿no? Que estábamos viendo la transmisión en vivo. Me parecía que caía de una manera extraña, pero no, la verdad, ¿era falta o no era falta? Es que eso nos dejó como en dudas. Eh, Dumfries creo que saca la ventaja, hace el centro y bueno, gol. El gol, una definición exquisita, como ya lo había comentado en el video anterior. Y nada, 3-3. Pero, pero es que realmente si hay un contacto, hay un contacto. Y de hecho este contacto es mucho más claro que el contacto que le hacen a Lautaro en el penalti que marcan en el cierre del primer tiempo. Aquí sí vemos un contacto. Y ahí está. Y el videoarbitraje en esta ocasión no intervino. Intervino en el gol. Bueno, perdón, intervino en el posible penalti a Yamal, que era un penalti claro. Intervino mal porque lo terminan anulando el penalti para un tiro libre. Y aquí, donde sí tenían que intervenir, si querían tomar el criterio de la duda o el de ver si era o no era falta, ¿verdad? La famosa interpretación, pero aquí no interviene el VAR y no entendemos por qué no interviene, porque es evidente que aquí hay una jugada polémica que desencadena algo muy importante, que es el empate del Inter y al final la eliminación del Barça. Entonces, en esta jugada todavía yo no me explico cómo es que el VAR no quiso intervenir. Bueno, esas son las jugadas polémicas del partido Inter-Barcelona en la semifinal de la Champions. Ahora vamos a las jugadas polémicas del superclásico de este fin de semana. Que realmente son para mí cuatro fundamentales, pero vamos a comenzar con una. Bueno, vamos a comentar dos extras. La primera
la primer extra en mención es esta, el primer gol del Real Madrid, eh, que para muchos hay polémica en el fuera de lugar de Mbappé. Si bien es cierto, hay un fuera de lugar y es evidente, pero el defensor del Barcelona, lamentablemente para él, intercepta ese balón. Se le hace un nudo, se le hizo el balón resbaloso y no pudo rechazar, y lo que termina es asistiendo a Mbappé, que ni lento ni perezoso, se va hacia el marco a Chesney y pues termina en el penalti que es sancionado. Y entonces en este caso, porque lamentablemente interviene el defensor del Barcelona, termina habilitando a Mbappé y pues nada, la jugada por interpretación, pues el criterio de la duda está ahí. Creo que está bien, o sea, que dejaran seguir la jugada, que terminaran el penalti y lo sancionaran, está bien. Me parece que está bien. Que claramente también ahora está la interpretación de que sí, obvio que el jugador del Barcelona no hubiera intervenido si no es porque Mbappé ya está adelantado ahí, ¿no? Yo creo que ambas interpretaciones hubieran sido válidas. Si hubieran sancionado el fuera de lugar, me parece que hubiera estado bien, pero que lo hayan dejado ir y no hayan sancionado el fuera de lugar, me parece que también está bien. Así que está bien. Podemos decir que es la polémica menos polémica de las que vamos a ver, ¿sí? Pero parece que el gol está bien. Ahora, en el segundo gol del Real Madrid hay una clara falta sobre Yamal. Hay un pisotón. En donde el VAR no interviene. El VAR no interviene en esta jugada. Y es curioso porque aquí solamente pasan 9 segundos. Pasan 9 segundos entre el pisotón que le hacen a Yamal hacia el gol que marca Mbappé, que significó el 2-0. Bueno, solamente lo digo. Yo creo que esta sí es evidente. El VAR no intervino. ¿Por qué no interviene el VAR aquí? No lo sé. Pero es curioso, ¿no? Es curioso porque voy a poner aquí un asterisco en esta jugada del por qué aquí el VAR no interviene, pero sí quiso intervenir en el gol de Fermín, por ejemplo. En el famoso menos mal, entre comillas, que se escucha en el audio. Que ese menos mal te deja muchas dudas y de mucho que comentar, Pero bueno, solamente dejo ahí el veneno, esparzo el veneno, nada más. Y vamos a la siguiente jugada. Que este es el bonus que decía, 2 jugadas extras. La famosa mano a De Jong, en el gol que termina marcando la Mil en el 3-2. Sí, hay una mano que le pega a De Jong, es cierto, pero es que esa jugada, después de eso, es que pasan muchas cosas. O sea, prácticamente de esa mano hasta el gol de Lamil pasan 27 segundos. O sea, una cantidad de pases de aquí para acá, de allí para allá. Incluso jugadores del Real Madrid ya le habían tocado, algo que ya anulaba esa mano de Jong en su momento. Así que ahí no hay polémica de nada. No hay polémica de nada. Y no es porque me quiera vestir con los colores blaugranas, pero es que la verdad, o sea, ahí no hay polémica de nada. A donde sí hay polémica es en la acción o la falta de Tchouaméni. Sí, la falta que le cometen a Ferran Torres. Muchos dicen, es que va de lateral, es que va hacia la banda. Bueno, yo no sé, el asunto es que era el último hombre. Realmente es el último hombre, le está cometiendo falta y creo que sí valía la expulsión.
Si nos vamos al reglamento, era el último hombre. Así de simple. Si se va al reglamento, era el último hombre y listo. Es así como el reglamento, algo que no mencioné, el reglamento en el primer gol de Mbappé. Pues sí, si un jugador contrario intercepta el balón, termina habilitando pues al que estaba adelantado, y el reglamento lo dice. Entonces estaba bien por ese sentido, el primer gol del Real Madrid. Pero aquí por reglamento, en esta jugada en particular también, o sea, tenía que haber sido expulsado. Y aquí es donde te preguntas, pero el árbitro central, como la videoasistencia, pues deben conocer el reglamento de Gillo y no lo aplican. No entiendo por qué no lo aplican. ¿Eh? Esas son las dudas que te dejan, ¿no? Que te generan. Bueno, ya llevamos 4, pero 2 que realmente son polémicas. Que realmente eran 4 las polémicas. Ahora sí, ya nos vamos al segundo tiempo. La tercera jugada polémica, y una de las más importantes, pues es el penalti que no le marcan al Barcelona después de que Ferran Torres pues saca un remate que iba a puerta, ¿no? Que iba al marco de Courtois. No sé si lo iba a atajar Courtois. Lo único que sí sé, o lo único que sí sabemos, es que el remate iba a marco. De eso no hay duda. Iba a marco, y es interceptado por una mano de un defensor madridista. Tchouaméni. Para variar. Sí. Y ahí se puede ver la imagen claramente, que tiene el brazo extendido. Y como ya lo había comentado anteriormente al inicio del video, aquí pasa que al árbitro central, los videoasistentes solamente le dan 2 ángulos de esta jugada. Y le dicen, es que no tenemos más cámaras potentes, algo así, ¿no? 2 cámaras, no tenemos más cámaras potentes. Cuando en todos los directos, en los en vivos, ya sea ESPN y todos, o sea, nos estaban dando mejores ángulos de lo que le estaban ofreciendo al árbitro central, ¿no? En la pantallita de la videoasistencia. Es increíble. Todos teníamos mejores ángulos de la jugada. Y todos mirábamos que realmente, pues ese brazo que parecía estar en una situación normal, pues no era tan normal. Al menos a mí me parecía que los brazos estaban extendidos, ¿no? Estaban extendidos, hasta se puede notar que hay una cierta inclinación de Tchouaméni por intervenir, tal vez con el pecho, pero al fin de cuentas termina pegándole en el brazo. Además, es un remate directo a marco, no es una mano en un posible centro o a un costado, en una lateral, donde pues sí, se te puede pegar en la mano ahí por tener el brazo en forma natural, pues se aplicaba, pero en este caso no, era un penal de libro. O sea, este era un penalti de libro. Era un penalti de libro. Es un remate, va a marco y es interceptado por un brazo. O sea, ahí no había más, simplemente tenían que pitarlo. Pero bueno, se complican, tanto los videoasistentes como el árbitro central se complican solos y arman toda esta polémica. Y lo digo así porque no debemos pensar que lo hicieron el propio, ¿eh? Bueno, y la cuarta polémica es en el gol anulado a Fermín, que era el 5-3, que realmente parecía un guión de película esto. Ese gol era espectacular, ¿no? Era el mejor final que podía tener este clásico, era ese gol de Fermín. Yo creo que ni los del Madrid se hubieran puesto malos. O sea, era el mejor final para este clásico. Pero el arbitraje lo termina ensuciando. ¿Y por qué? Porque sí es cierto, hay una mano de Fermín. El árbitro no la ve, la deja correr y es gol. Pero el VAR interviene. El VAR interviene porque detectan una mano. Como si no supieran los reglamentos, ¿no? Y le dicen al árbitro que vaya a ver la jugada, y efectivamente el árbitro central también ve una mano, y esto es suficiente para anular el gol. Pero aquí lo que me parece increíble es que los videoasistentes, los que están ahí en todas estas pantallas,
y el árbitro central no conozcan el reglamento. Porque sí, es cierto, el balón le pega a Fermín en la mano, pero el rebote le queda al jugador del Real Madrid. Incluso él la toca y después intenta conservarla. Y es en ese momento cuando el defensor del Madrid intenta proteger el balón para que no se la quiten, pues Fermín se la termina robando. Y ahí termina concretando el gol. O sea, que no fue que la mano de Fermín, el gol no se produjo de manera inmediata después de la mano de Fermín. ¿Sí me explico? O sea, el gol se produjo en una segunda jugada después de la mano. O sea, ya el jugador del Real Madrid incluso la tenía de cierta manera controlada y Fermín se la quita. Es ahí donde se produce el gol. O sea, el gol no se produce directamente de la mano. Entonces, solamente por eso el gol debía ser válido. Y es donde dicen que sí, ese fue el gran error que tuvieron los árbitros. Dicen, ¿no? Que para mí también el penal. Pero bueno, esos son los errores arbitrales. Y vaya semanita que tuvo el Barcelona con respecto a esto. De tanto que mencionaron en el pasado sobre de que el Barcelona no ganaba si no eran por ayudas. Algo que yo creo que no tiene ni pie ni cabeza, pero ahora, esta semana, pues da mucho que hablar, da mucho que comentar. Tan mala fortuna tiene el Barcelona con el arbitraje también ahora. No lo sé, pero sí parece curioso, porque tanto en el partido contra el Inter como en el Superclásico, es que hay que ser honestos, el Barcelona sí fue perjudicado. En uno perdió, y perdió algo importante como era la final, estar en la final de Champions, y por lo menos en el segundo pues pudo ganar el Superclásico y prácticamente ya tener la Liga Española en la bolsa con esa victoria. Pero sí hubieron errores muy gruesos que sí perjudicaron claramente. Bueno chicos, creo que eso es todo. Espero haya gustado el video. Si es así, denle like y suscríbanse. Nos veremos pronto. Chao, chao.